Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de creación, martes de darlo todo, porque hoy vamos a crear este interior, este slim en semicuero. Hoy vamos a trabajar con el semicuero, con esta tela tan elegante que a todo el mundo le gusta porque te trae como un fetiche erótico. Entonces, bueno, hoy vamos a crear esto especialmente para ti. Y así como dice la presentación, la tela que vamos a trabajar el día de hoy es esta tela en semicuero, está el rojo, rojito y este forro y esta tela que estira y de verdad es espectacular para este tipo de prenda que a ti te apasiona y que te gusta usarlo. Es por eso que el patrón que en este momento vamos a trabajar es este patrón, mira, por la parte de adelante y tenemos la parte de atrás. Solamente vamos a usar estos dos patrones, estos dos modelos, estas dos formas para crear esta pieza. Y comencemos el día de hoy porque estamos sumamente activadísimos y qué alegría porque hoy me desperté con 182 suscriptores en mi canal de YouTube. Qué alegría de saber, de ver de qué personas le han gustado lo que yo estoy proponiendo y bueno, y también quiero mejorar, quiero aprender así como ustedes y bueno, y todos los martes tenemos este proceso de crear proyectos paso a paso del principio hasta el fin. Y bueno, y comencemos porque de verdad estoy feliz el día de hoy, este martes de proyecto, martes de creación y que bueno, todo es gracias a ti porque ustedes me motivan, ustedes me ayudan y sé que poco a poco vamos a ir mejorando, sé que vamos a crear cosas muy agradables y cosas sexy, pequeñas, eróticas, de fetiche, de todo lo que nos imaginemos. Pero bueno, sabemos que lleva trabajo este proceso de creación, de editar, de grabar y de crear las piezas, buscar las telas y buscar los patrones. Y bueno, y todo, yo sé que todo lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos la voluntad de dar lo mejor de nosotros y que bueno, y compartir el conocimiento que es muy importante. Como ya tú sabes, bueno, que hemos doblado la tela, colocamos la pesa y recortamos. En este momento estamos recortando lo que es el forro de este interior, ¿no? Entonces de este vamos a recortar dos, el forro, ¿no? Y que también yo lo combiné con una tela en semicuero roja. Entonces, bueno, te enseño el proceso paso a paso para que tú veas cómo se realiza. Y bueno, mira, ve, ahí te lo muestro, por ahí vamos a pasar nuestra costura, pero mira esta tela roja en semicuero. De verdad, con esta hice unos chores, realicé este proyecto, voy a hacer muchas cosas porque me quedó y en semicuero de verdad queda genial los proyectos y es una forma de emprender para ti, una forma de lo que tú puedes. Y fíjate tú que eso es muy importante, que a pesar que el proyecto algunos se repiten, otros no se repiten, pero cambiamos de contextura, de textura de la tela. Y hay unas que le dan forma al proyecto que estemos realizando que de verdad me encanta y qué bonito que lo podamos compartir. Esa es la idea. Mira, entonces ya cortamos ahorita lo que es la parte de adelante de este interior o este slim. Entonces, bueno, ya vamos ahora. Aquí es algo muy importante. Aquí vamos a tomar la medida de 8 centímetros. Entonces ahí estoy midiendo 8 centímetros. Piso, este es el cinturón. Vamos a hacer algo, te lo voy a colocar la imagen arriba para que yo te voy a dar la medida correcta y exacta. Vamos a recortar para que tú sepas, porque siempre lo que hago es doblar la tela y trazo 8 centímetros y también la elástica me mide 3 centímetros de alto. Entonces, bueno, ahora vamos a colocar las amigas, las pinzas para comenzar a ya crear este proyecto tan fenomenal que estamos haciendo. Vamos a primero lo que a colocar el forro, en esta vez lo vamos a hacer separado. Vamos primero a coser el forro y después vamos a coser lo que es el semicuero. Entonces, bueno, colocamos las amigas, las pinzas en este momento, tanto del forro como también del semicuero que estamos trabajando, que es el protagonista del día de hoy. Y bueno, y vamos a
colocar las pinzas por todas partes, como ya tú me conoces, y esa es la forma más fácil que yo tengo para crear mis proyectos, de enseñarte paso a paso cómo se crea. Y luego que hemos colocado las pinzas, vamos a lo que es la configuración de la máquina, ¿verdad? La vamos a colocar en una zigzag y le vamos a colocar 3,5, ¿verdad? Y luego vamos a colocar 1,5. Entonces, bueno, ya sabemos que la configuración vamos a trabajar con zigzag. Te recomiendo que el pie que vayas a trabajar sea un pie para que trabaje el semicuero, que fíjate tú que él tiene esa especie de esa, como esa bolita que gira para que puedas coser tranquilamente. Y bueno, entonces vamos a coser lo que es la parte de adelante, que es donde colocamos las pinzas. Fíjate que anteriormente también lo podemos a trabajar con la overlock. Y ahora, bueno, decidí trabajarlo así con esta parte del semicuero. Mira cómo queda, ve, tanto el forro como lo que es la parte de adelante y como es la parte de atrás. Mira cómo queda el zigzag. Me pareció, fíjate tú que la primera vez que lo hago con esta técnica y me pareció bien. Se ve limpio y me gusta cómo es el proceso. Ahora vamos a agregarle las pinzas porque vamos a unir esta pieza. Para la idea de esta pieza es que no se vea la costura internamente. Entonces, fíjate tú que vamos a hacer es como especie de un sándwich, algo así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocarle lo que es la parte de adelante, tanto del lado izquierdo como el derecho y como por la parte de abajo. Así como te lo estoy mostrando, mira cómo queda tan bonito este proyecto. Luego que nosotros vamos a colocar eso, que ya lo colocamos, ahora giramos. Y luego que giremos, vamos a hacer como especie de enrolarlo, así de darle vueltica, 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 tanto de un lado como del otro. Esto va a permitir que ahora lo que vamos a hacer es colocar el forro. Entonces ahí lo hacemos con mucha delicadeza, giramos, giramos y giramos también. Entonces, después que nosotros giremos, así como tú lo estás visualizando, vamos a colocar el forro. Entonces, fíjate tú que el semicuero va a estar de primero, luego viene la parte de atrás, que es el semicuero en negro, y arriba le voy a montar el forro. Fíjate tú que la cara de la costura interna del forro está viendo hacia ti. Entonces, como ya yo le había colocado las pinzas, lo que hago es sobreponerlo y otra vez ponerle las pinzas. Y así es que tú vas a colocar el forro. Mira cómo queda esto tan bello. Y así es por ahí donde vamos a coser y espero que te estés motivando cada día con este proyecto. Y te cuento que fíjate tú que aquí tengo la misma configuración que ya habíamos colocado al principio, ¿verdad? Y vamos a coser por donde colocamos las pinzas. Entonces ahí eso sí, cosemos con mucha delicadeza, quitamos las pinzas y cosemos, quitamos las pinzas y cosemos y quitamos las pinzas y cosemos y ya estaríamos uniendo lo que es nuestra prenda. Esta prenda es totalmente fácil de crear, quitamos esos hilos que quedan sobrantes, lo quitamos y fíjate tú que lo puedes hacer en licra debe ser. Voy a hacer uno en licra, voy a hacer uno en tela normal así elástica, pero que se vea así como un cotón. Y yo creo que, y también lo bonito es que también lo puedes combinar, porque si le puedes agregar pies, le puedes agregar bueno, puedes trabajar como en semicuero. Se puede hacer muchísimas cosas y bueno, y que esa es la idea de este proyecto. Acuérdate que estamos arrancando con este proyecto de Omar Enrique París. Estamos arrancando con proyectos simples para luego esos proyectos simples comenzarle, darle forma a ir inventando otras cosas distintas. Porque me han preguntado muchas veces, haz cosas más eróticas, haz cosas más eróticas. Sí, la idea es que, mira, fíjate tú antes que diga más cosas eróticas, mira cómo queda la costura, tanto la parte interna como la parte externa. Mira, y lo arreglo, mira cómo se ve. Queda espectacular, de verdad. Se ve bien, se ve limpio. Es un trabajo que tú puedes hacer, es un trabajo que te puede ayudar a generar dinero y es un trabajo que puedes hacer puedes hacer una colección de diferentes formas. Es que todo depende de tu creatividad. Si tú tienes una creatividad así que te huele y te imaginas hacer cosas, es por eso que eso es lo que yo te quería comenzar. Ahorita vamos a colocar lo que es la parte del cinturón,
Pero lo que yo te quería decir, que estamos trabajando con este proyecto simple, ¿verdad? Y lo estamos haciendo en semicuero, pero le podemos agregar cierre, le podemos agregar botones, le podemos hacer parte descubierta. Entonces eso es lo que vamos a descubrir en próximos videos anteriores. Lo que pasa es que se lleva un trabajo, tiene un trabajo, lo que es la producción, grabar el audio, grabar los videos, buscar los patrones. Entonces, bueno, yo sé que poco a poco te voy a dar herramientas que te permitan volar esa parte creativa y comenzar a crear cosas eróticas, pero lo primero es que hay que comenzar por una base y esta es nuestra base. Mira cómo queda el cinturón con todo lo que son las pinzas que creamos. Fíjate lo fácil de crear este proyecto, ¿no? Ya colocamos la parte de adelante, le colocamos el forro. Ahora vamos a coser lo que es el cinturón. Sigo trabajando con, sí estoy colocando en la configuración, lo estoy trabajando con la recta. Entonces, fíjate algo, ¿no? Que después que yo coso por donde colocamos las pinzas, vamos a unir, que yo siempre dejo, no tengo una medida exacta en el cinturón, siempre te lo he repetido en videos anteriores. Entonces, lo que hago es quitarle justamente en la parte de atrás, mido 1 centímetro de un lado, de otro lado y corto y entonces me da esa medida donde estoy colocando ahorita las pinzas y por ahí es que voy a coser. Esta técnica siempre me ha funcionado y la he trabajado para los interiores, lo he trabajado para los shorts, para colocar lo que es cinturón y mira cómo se visualiza. Siempre tengo una parte, el punto central de la parte de atrás. Entonces le dejo 1 centímetro de más y 1 centímetro de más, que ese es el centímetro de la costura. Y por ahí voy a coser, así como estoy cosiendo en este momento. Ahí sí estoy cosiendo con la recta y bueno, la configuración es la recta. Ahí, bueno, quito las pinzas y voy cosiendo. Quito las pinzas y voy cosiendo. Entonces, bueno, corto y luego que corto voy a cerrar un poquito y voy a dejar un espacio muy mínimo, un huequito por donde voy a colocar la elástica, ¿no? La elástica de 3 centímetros, que ya yo te pasé las medidas por ahí donde Omar Enrique me está mostrando ahorita. Eso sí, limpiamos lo que es el proyecto para que quede bien, bien bonito y visualizamos cómo nos está quedando nuestro trabajo. Dime tú en este momento, coméntalo en la parte de abajo, ¿qué te parece este interior, este slim semicuero? De verdad es muy, 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 muy agradable y muy bonito. Pero te quiero comentar algo. Fíjate tú que ahora para limpiarlo, si tienes una máquina overlock casera, yo en particular lo que hago, como ahí la medida me mide como 1 centímetro de costura. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Sabes que la overlock te va cortando y te va cosiendo, te va cortando y te va cosiendo. En este caso, para que como la tela semicuero es un poquito más gruesa, para que la máquina no se esfuerce, entonces yo decidí, y cuando trabajo con tela un poquito más gruesa, es quitarle como 0,5 milímetros con la tijera. Y entonces, y le quito todo este sobrante que tú estás visualizando en este momento. Eso me va a permitir que la máquina me vaya cosiendo y solamente me va a cortar los pedacitos que están de más. Eso se va a ver limpio y no voy a hacer que mi máquina se esfuerce a estar cortando ese espacio. Entonces, fíjate, ve, recorté ese bordecito que te había comentado y ahora lo que voy a hacer es unir lo que es la parte de la liga. Aquí, fíjate tú que yo tengo configurado en mi máquina, tengo una tablita y yo voy a estirar 1/4. Entonces, tengo 1/4, estiro hasta el final y coso. Ahí coloco coso normal, visualizo, estiro 1/4. Fíjate que tengo mi tablita, tengo 1/4, estiro hasta el final y esto siempre lo hemos trabajado en todos los proyectos. Esto permite que la elástica esté distribuida por toda la parte de una forma equitativa, de una forma igual y que me vaya cosiendo. Eso sí, trato que también me coma la máquina, el overlock, que me coma un poquito de la tela para que agarre por completo tanto la tela como la elástica. Esto lo vamos a hacer tanto del lado izquierdo como el lado derecho del proyecto que estamos realizando en este momento. Pero yo, como siempre, te muestro todo paso a paso cómo lo estoy haciendo. Dejo que se coma un poquito la tela. Eso sí tienes que tenerlo en cuenta, porque a veces, mira, aquí corto, le quito el sobrante y cuando ya estoy finalizando,
finalizando, cuando yo estoy finalizando, lo monto sobre la elástica un poquitico, luego corto y mira cómo queda. Entonces, pero eso sí, tienes que tener mucho cuidado que la máquina, cuando estés estirando el cuarto hasta el final, estiro hasta el cuarto hasta el final, te agarre la tela y te agarre la liga. Y que tampoco te vayas a comer la liga. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, volvemos a repetir el proceso. Meto la liga por la parte de abajo del interior, coso un poquito, estiro un cuarto y hasta el final. Estiro un cuarto hasta el final, estiro un cuarto y estiro la liga hasta el final. Eso sí, solamente estoy estirando la liga, no estoy estirando la tela. Estiro la liga. Entonces lo que hago es organizo, estiro, me pongo mi dedo con la liga de un cuarto, estiro hasta el final y coso. Vamos otra vez a repetirlo. Entonces, organizo mi tela. Coloco mi dedo con la liga hasta un cuarto, estiro hasta el final y coso. Ya cuando esté llegando justamente aquí al final, lo que hago es montarlo encima y lo que hago es coserlo y me queda así. Para luego nosotros le vamos a pasar la overlock. Tú lo puedes hacer en zigzag si estás trabajando con una máquina recta. Fíjate algo muy importante que en la parte anterior yo había recortado, ¿no? Esta es la parte del cinturón. Yo había recortado, le quité un sobrante. Fíjate tú que para que mi máquina, como está corta y esta es una overlock casera, lo que yo no quiero es que se me vaya a perder la máquina porque esta tela es gruesa. Entonces, como esta tela es gruesa, yo lo que hago es recortar, como tú visualizaste, le pasé el overlock y fíjate que trabajo bien, no se me fuerza mi máquina y es una técnica que yo te aconsejo que tú puedes aplicar en tus próximos proyectos. Mis amores, ya casi estamos terminando este proyecto, entonces ahora lo que vamos es a presentar la elástica. Vamos a quitarle, por lo menos yo siempre le quito de 3 a 2 dedos de esta elástica. Lo que hago es doblar la liga y coso. En este caso le quité 2 dedos, mis dedos son gruesos y bueno, yo creo que pasa bien. Lo presento y así me va a quedar. Luego de eso vamos a ayudarnos con un alfiler. Ese alfiler lo vamos a colocar por dentro, por donde dejamos el huequito, ¿se recuerdan? Bueno, por ahí donde dejamos ese huequito, que no pasamos tampoco en el overlock y tampoco lo hemos cerrado, eso sí, lo haces con mucho cuidado, con mucha delicadeza y con mucha tranquilidad porque se requiere un poquito de tiempo. Acuérdate que estás colocando una elástica adentro de un semicuero. Bueno, por la parte de la textura del semicuero, por la parte interna, es totalmente agradable y se pasa rápido, pero sí toma su tiempito y bueno, entonces tú lo haces con calma. Aquí aceleramos el proceso porque la idea es mostrarte paso a paso cómo se queda cada proyecto que nosotros creamos para ti y que tú veas todo de un principio hasta el final. Lo sacamos, luego que nosotros lo sacamos, mira cómo queda espectacular. Mira, ya estamos casi un 90% de este proyecto. Nos falta es unir esta parte y coser la parte de abajo. Entonces aquí lo que hacemos es tipo mariposa. Aquí es lo que estamos uniendo, la elástica de 3 centímetros. Y aquí si la cosemos en un zigzag. Aquí no hay una configuración especial. Lo coloqué en zigzag. Y bueno, coso hacia atrás y adelante, hacia atrás y adelante, y voy cosiendo y le quito el sobrante de la liga que queda restante para que no me moleste a la hora de estar ya de una vez organizando la elástica que entre toda por completo, porque sí es un poquito tedioso. Si tú ves que le colocaste de más, tú le puedes quitar, lo sacas, le quitas y lo cortas y lo vuelves a coser de nuevo. En caso si tú consideras que le agregaste de más, por decirte, le quitaste 3 dedos, 2 dedos, bueno, entonces en este caso le puedes quitar un poquito más de dedo para que quede más cerradito. Y mira cómo queda tan bonito. Luego, bueno, fíjate tú que ya lo cerramos y después por ahí encima le vamos, cuando les coloquemos la etiqueta, fíjate, en este caso le estoy colocando la etiqueta de mi marca y lo que voy a hacer es, en este caso, coso con una recta, corso mi etiqueta y después le paso la overlock. Es muy importante que tomes en consideración de sacar tu etiqueta, tu nombre, tu logo, porque qué bonito que otras personas vean que tu trabajo cuesta y que lo creaste tú. Y yo creo que la satisfacción más bonita de un creador es que otra persona use su prenda y decía, mira, ¿quién te hizo esto? Me lo hizo Mar Enrique.
Mis amores, ya nos queda un 98%. Vamos a coser, ¿no? Vamos a cerrar aquí con overlock, como te había comentado, para que la costura quede limpia y se vea bien bonita. Entonces lo que hago es como mido como unos 10 centímetros de allá y otros 10 centímetros para acá. Y bueno, se va a ver un poquito más, se va a ver como doble costura, pero va a quedar seguro y va a quedar genial y se va a ver muy limpio. Cortamos, limpiamos, porque ahora, luego que nosotros hacemos eso, vamos a trabajar en este momento con la collaretera. Entonces, ya como colocamos la elástica, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es doblarlo hacia adentro y cosemos. Lo que me gusta de la collaretera es que tiene aguja doble. Cuando doblo se ve muy bonito el trabajo. Tú lo puedes realizar con una zigzag. Si tú no tienes la máquina collaretera, si no tienes la overlock, yo me confundí, la collaretera, la verdad, la collaretera. Entonces, si tú no tienes la collaretera, la puedes trabajar con la máquina recta en zigzag y también te va a quedar genial. Yo tengo que hacerte un proyecto, yo creo que ya hemos hecho, sí, hay que revisar qué proyecto tengo, que ya te he trabajado con la zigzag y queda genial. Entonces, bueno, en este caso me gusta mucho trabajar con la collaretera. Y bueno, lo que hago es estirar, doblo la tela hacia adentro y coso, doblo la tela hacia adentro y coso, doblo la tela hacia adentro y coso. Entonces este proceso lo vamos a hacer del lado izquierdo como del lado derecho. Y bueno, y aprovechar este momento para decirte que te suscribas a mi canal de YouTube, coméntame, hazme preguntas, yo quiero aprender, yo quiero conocerlo, yo quiero saber de dónde me están escribiendo. Trato de no fastidiar ya antes, los primeros videos me recuerdo, Caratico, suscríbete, ven. El que quiera suscribirse, bienvenido está a mi canal de YouTube. El que no lo quiera hacer, nada es obligado en esta vida. Pero para mí es un gran apoyo que ustedes se suscriban en mi canal de YouTube y me apoyen en este proceso tan espectacular y algo que estoy haciendo con mucho amor para todos ustedes, que lo hago con mucha motivación, que me concentro, creo las prendas, te grabo paso a paso. El tiempo que invierto es un regalo que te estoy dando para ti con mucho amor, para que tú también emprendas y crees. Y bueno, y amigos, ya hemos terminado este proyecto tan fenomenal. Ya te recuerdo que tienes que colocarlo por doblas y cose, doblas, cosa y estira, doblas, cosa y estira, y así es la única forma que te va a quedar perfecto. Y ya llegamos a un 100% de este proyecto terminado. Qué alegría, qué emoción, desde que tú llegas hasta el final y ves el resultado. Este es el resultado de lo que tú vas a crear. De verdad lo puedes hacer en licra, en cotón, como tú quieras, pero mira lo que aprendiste, mira lo que puedes hacer, mira lo que estás dispuesto, mira lo que tú puedes hacer desde tu casa. Una forma de emprender un proyecto, una forma de tener idea, una forma de dar lo mejor de ti. Qué alegría que hemos llegado hasta este final de cómo hacer un sling en semicuero especialmente para ti. De mi parte lo hago con mucho amor. Omar Enrique te regala este proyecto para que tú emprendas y busques la forma de dar lo mejor de ti, o se lo hagas a tu esposo, a tu pareja, o sencillamente lo hagas como para vender. Bueno, bienvenido a la creación, bienvenida la creatividad y bienvenido que sea todas las cosas positivas. Te deseo un excelente martes, te deseo muchas bendiciones, te deseo que te la pases genial. Este martes llena de alegría, de emoción. Acuérdate que no siempre estamos motivados, no todo es color de rosa, pero ahí uno está, batalla, no te rindas, sigue luchando y sigue emprendiendo, porque es la única forma de salir adelante. Cuando uno se cae, uno tiene que buscar la fuerza de cómo levantarse y seguir creando y seguir dando todo, porque lo hacemos con amor. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique, y te recuerdo que todos los martes son de proyecto. Vamos a ver qué creo para el próximo martes, vamos a ver qué te propongo. Y bueno, y solamente quiero que te suscribas a mi canal de YouTube, le dé me gusta, me comente y que nos vemos el próximo martes. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Chao, nos vemos.